Entonces, en este caso estamos haciendo un análisis acerca de las diferentes condiciones a las cuales se va a encontrar un fluido frente a unas partículas sólidas. En este caso tenemos flujo turbulento en un lecho empacado, donde el lecho quiere decir que las partículas sólidas permanecen en un punto fijo, no se encuentran en movimiento, sino que el fluido tiene que pasar a través de ellas para llegar hacia el otro lado. Entonces, para generar ese movimiento, nosotros debemos de generar un cambio de presión en el punto de entrada y a la salida, para que llegue el fluido de un lugar a otro y pasando a través de esta superficie sólida, que es el lecho empacado, partículas fijas. Entonces, estas ecuaciones nos van a permitir calcular esa, esa necesidad de ejercer una diferencia de presiones entre un punto y otro para tener el flujo o las líneas de corriente correspondientes a ya sea un líquido o sea a un gas. Entonces, estas serían las ecuaciones para flujo turbulento, la diferencia de presión para cualquier tipo de Reynolds y para Reynolds mayores a 1000. Entonces, estas ecuaciones que están sobre todo marcadas en rojo son las que vamos a utilizar en mayor medida en la resolución de problemas. Por otra parte, hay que tener en cuenta diferentes factores, como puede ser el factor de forma de las superficies sólidas que estamos nosotros estudiando. Puede ser el caso de partículas que tengan una geometría en general, sea cilíndrica o esférica, o pueden tener una geometría irregular. Entonces, para esos casos se define un factor de esfericidad, que sería la relación entre la superficie de una esfera con la superficie de una partícula, donde el factor de esfericidad sería 1 para superficies esféricas. Entonces, si tomamos en cuenta esta ecuación general, podemos determinar estas otras ecuaciones, donde tendríamos el valor de la superficie de la partícula entre el volumen de la partícula, que es esta relación de A subíndice B, y nos daría este factor, donde aquí aparece el factor de esfericidad, que iría desde un valor de 1 hasta un valor de 0. Aquí se encuentran algunos valores típicos acerca de algunos tipos de geometrías, como lo puede ser una esfera, un cubo o unos cilindros. Dependiendo del tipo de geometría que tengan, pues va a tener un factor de esfericidad. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con propiedades de los materiales, de las partículas sólidas, y lo veremos un poquito más adelante también. Por otra parte, aquí aparece una ecuación para mezclas de partículas. Entonces, en este caso, vamos a definir un valor de la superficie media de partículas a partir de una fracción. Resulta que en los lechos, ya sea fluidizados o empacados, no siempre tenemos el mismo valor o la misma geometría, sino que existen porcentajes de geometrías que se presentan en un reactor o en algún tipo de columnas. ¿Sí? Entonces, en estos casos, pues tendríamos que determinar este factor medio que tome en cuenta estas fracciones, donde X es la fracción de volumen que ocupan esas geometrías. Si tenemos entonces en cuenta esto, podemos definir también un diámetro de partícula efectivo medio, donde se toman en cuenta las diferentes fracciones de partículas sólidas. Les digo que es algo que normalmente pasa en columnas de gran tamaño. No siempre todas las partículas tienen la misma geometría, o en algunos casos es necesario utilizar diferentes tipos de geometrías para tener un resultado mucho mejor, ya sea para filtración o ya sea para, para tener algún tipo de reacción química, utilizar geometrías diferentes, y entonces se da este mezclado de partículas. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para resolver el siguiente problema. Un problema relativamente sencillo, donde tenemos aquí una mezcla que contiene 3 tamaños de partículas. Entonces tenemos un caso de unas partículas que ocupan el 25% del volumen, 40% de volumen y el 35% de volumen. ¿Me estoy yendo un poquito rápido? Una disculpa.
No sé si tenía alguna pregunta o alguna duda. Vamos bien, profe. ¿Van bien? No, profe. Sí, vamos bien, profe. ¿Escuché un no? ¿O fue mi imaginación? Sí, fue uno. Ah, ¿fue un no? Ah, ¿me comentas qué pasó? Que no tenemos dudas, profe. Ah, que no tienen dudas. Ah, yo pensé que había algún inconveniente. No están escuchando ustedes nada, ¿verdad? De mi ruido que tengo acá. No, profesor, solo se escucha usted. ¿Solo se escucha qué? Solo se escucha usted. Ah, bueno, ok. Ay, ok, entonces vamos a resolver este ejercicio. Les digo, la presentación ya está en la plataforma. Un momento, ¿eh? Si quieren, les doy un tiempo para que escriban el enunciado mientras escucho algo por acá. Me comentan cuando estén listos. ¿Listo? ¿O todavía no? Ya, profe. Ok, entonces, en este caso, tenemos una esfericidad que se mantiene para todos los diferentes tipos de partículas y tenemos tres tamaños, uno que es de 25 milímetros, 50 y 75. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para determinar el diámetro medio efectivo de esta mezcla de partículas. Es muy sencillo el cálculo, tal cual es sustituir los valores que aparecen aquí. Entonces tendríamos que el diámetro de partícula media efectiva sería 1 sobre la sumatoria de XY, que representa la fracción del porcentaje de volumen que ocupan esas partículas. Entonces, en este caso, el primero es 0.25 dividido entre la esfericidad multiplicado por el diámetro de esa partícula. En este caso, serían 25 milímetros.
Entonces, aquí en este caso, vamos a dejar todas las unidades en milímetros. Lo podríamos hacer en metros, pero nos va a quedar igual en la misma unidad el diámetro medio efectivo. Entonces, el factor de esfericidad 0.68 multiplicado por el diámetro, 25 milímetros. Más el otro porcentaje, que sería 0.40. Y lo mismo en la parte de abajo, el factor de esfericidad y el diámetro de la partícula. Listo. Entonces, así nos quedaría nuestra ecuación para determinar el diámetro medio efectivo de esta mezcla de partículas. Entonces, aplicando esta fórmula, me comentan qué valor obtienen en su calculadora. A mí me dio un valor de 30. Sí, a mí también, profe. ¿Los demás están de acuerdo? Antonio también les dio lo mismo. Sí, profe. Bien, entonces aquí, pues para esto nos serviría esta ecuación, teniendo en cuenta que si nosotros manejamos todas las dimensiones del diámetro en una unidad, el resultado nos va a quedar en esa misma unidad. Los demás parámetros son adimensionales. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a ver el caso de la fluidización. Les mencionaba yo que para que un fluido pase a través de las partículas sólidas, que habíamos visto el primer caso que estarían de manera fija, están estáticas estas partículas sólidas, debemos de generar una diferencia de presión entre un punto aquí en la parte de la entrada y en la parte de la salida. Para el caso de lecho fijo, solamente se aplicaría una diferencia de presión justa para que estas partículas sólidas se mantengan fijas, no se muevan por el paso del fluido. Pero si aumentamos la velocidad a la cual esté pasando el fluido a través de estas partículas sólidas, podríamos generar una mínima fluidización. Y entonces, en ese caso, las partículas sólidas empezarían a moverse, empezarían a desplazarse, a expandirse el volumen, y por lo tanto, llegaría a una condición de fluidización, que es el movimiento de las partículas con características similares a las de un fluido, por eso el término. En este caso, podemos aumentar más la velocidad y entonces aquí tendríamos un lecho totalmente fluidizado de forma homogénea y por otro caso tendríamos la fluidización por burbujeo, que es cuando se eleva tanto la velocidad desde un punto al otro o se tiene una diferencia de presión muy alta que genera la aglomeración de burbujas en el seno del lecho fluidizado y entonces esa diferencia de presiones lo que hace es la formación de estas burbujas y que salgan en la parte superior. Nosotros en un principio nos vamos a enfocar en la fluidización homogénea, ¿sí? Y entonces aquí hay ciertos parámetros que se pueden notar. El primero de ellos es la expansión. Vemos que cuando tenemos un lecho fijo, cuando las partículas están completamente estáticas, solamente tenemos aquí una longitud que está representada por esta altura que ocupa las partículas sólidas.
Cuando empezamos la fluidización, se empieza a expandir el volumen que ocupan estas partículas y por lo tanto cambia la longitud que ocupa dentro de una columna o dentro de un reactor o de algún tipo de lecho. ¿Sí? Entonces, habrá que tomar en cuenta la siguiente ecuación que relaciona la longitud que tiene el lecho fijo, que podría ser la altura, L representa la altura, y está multiplicado por el área transversal de esta sección, que si estamos teniendo en cuenta una columna cilíndrica, sería el área del círculo, si lo viéramos desde la parte de arriba, multiplicado por el valor de 1 menos el ahuecamiento que existe entre este volumen, ¿sí? Este epsilon 1 es el factor que estuvimos calculando la última clase. Y entonces este factor de aquí sería igual a este factor cuando se lleva a cabo la fluidización, donde L2 sería la longitud nueva que se estaría representado para un lecho fluidizado, que sería la distancia desde este punto. Bueno, no sé si se alcanza a ver mi puntero. Desde este punto hasta este punto de acá, multiplicado por la misma área, no se cambia el área del lecho. Lo que sí cambia es el factor de 1 menos el valor de epsilon 2, el factor del vacío que se genera entre las partículas sólidas. Entonces aquí tenemos una relación entre dos fenómenos. Uno cuando tenemos el lecho fijo, que sería L1, y otro cuando tenemos el lecho fluidizado, L2, la expansión de ese volumen de las partículas dentro de la columna o dentro de algún reactor. Entonces, esta es un primer parámetro que podemos tomar en cuenta. ¿Sí? Por otra parte, creo que está... cierto. Tenemos aquí diferentes tipos de partículas, dependiendo de su grado de esfericidad, y aquí aparece un factor de vacío o de ahuecamiento que aparece como epsilon MF, que es para la mínima fluidización, cuando empieza a moverse las partículas sólidas por el movimiento del gas o del líquido a través de él. Entonces son algunos valores típicos para tamaños de partícula de 0.06, 0.1, 0.2 y 0.4. Entonces, ahorita vamos a ver este factor de fracción de vacío para la mínima fluidización. Lo vamos a calcular en un ejemplo. ¿Sí? Les mencionaba yo que para tener un lecho fijo había que generar una diferencia de presiones entre un punto y otro para que fluya el gas o el líquido desde la entrada a la parte de la salida. Si nosotros aumentamos esa diferencia de presiones y lo llevamos hasta una fluidización, en este caso, el paso del fluido desde un punto a otro ya no tendría un efecto de un cambio de presión. Entonces, es prácticamente como si el fluido pasara a través de una tubería sin encontrar alguna resistencia. Entonces, en el caso del lecho fluidizado, este valor delta P se equivaldría a 0, estaría igualado a 0, y para igualarlo a 0, pues es necesario agregar este factor que aparece aquí. Entonces, a estas condiciones, con esta ecuación que aparece aquí, que este primer término equivale al cambio de la presión en un lecho fijo por longitud de la columna, le restamos este factor de acá, que es la fuerza necesaria para elevar todas las partículas sólidas y que queden suspendidas en el fluido. Cuando llegamos a esa condición, a un lecho fluidizado, el fluido desde un punto a otro no encuentra un cambio de presión, sino que es como si pasara a través de una tubería de forma directa, sin cambios de presión. Entonces aquí en esta ecuación muy importante, cuando nosotros generamos esta igualdad a 0, podemos determinar la velocidad mínima de fluidización. Y vean que dentro de esta ecuación aparece el número de Reynolds, que el número de Reynolds tiene que ver con la velocidad mínima de fluidización,
Aparecen parámetros adimensionales, como es el factor de esfericidad, el factor de fracción de vacío. Aparece, por otro lado, la viscosidad, y aparece aquí dos densidades. La densidad con un subíndice P es la densidad de las partículas, y la densidad que no tiene subíndice es la densidad del fluido que está generando el lecho fluidizado. Y por otra parte, ¿cuál otro factor me faltó? El diámetro de las partículas, este de aquí. Entonces, si nosotros generamos esta ecuación, esta igualdad a cero, el que un fluido pase a través de una columna o de un lecho y que no tenga una diferencia de presión entre un punto y otro, lo que quiere decir que el sólido se suspende en el fluido, en la corriente de fluido, podemos determinar una cierta velocidad mínima de fluidización que va a estar relacionado con este número de Reynolds. Para que quede un poquito más claro, vamos a resolver un problema donde apliquemos esta fórmula. Sobre todo, esta fórmula me faltó remarcarla en rojo. Es una de las fórmulas importantes a tomar en cuenta en esta unidad. Y ahí existen algunos casos donde no tenemos información acerca del factor de esfericidad y de la fracción del vacío. En esos casos se puede utilizar esta ecuación de aquí, que fue encontrada por estos dos autores, donde ellos hicieron de forma experimental diferentes cálculos y llegaron a una relación del número de Reynolds para la mínima fluidización mediante esta ecuación. Y vean que aquí el número de Reynolds está directamente relacionado con las densidades y el diámetro de la partícula y la viscosidad del fluido. Entonces, aquí en este caso es mucho más sencillo determinar la velocidad mínima de fluidización si no se conocen el parámetro de fracción de vacío y el factor de esfericidad de las partículas que están dentro del lecho o de la columna de interés. Les mencionaba yo, para dejarlo un poquito más claro, vamos a aplicar estas ecuaciones en este ejercicio. No sé si ya lo tengan anotado, me comentan, para darles un momentito para que lo escriban. O les doy un ratito para que lo escriban. Sí, por favor, yo no lo tengo. No sé Ok, los demás. bien.
Ustedes me dicen, ¿eh? Listo, profe. Bueno, yo ya lo tengo. Bien. Bien, entonces en este caso necesitamos calcular la altura mínima del lecho de fluidización. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta fórmula que aparece aquí, donde L1 sería la altura que ocupa el lecho fijo, las partículas sólidas de manera estática. Y L2 sería la condición de la altura cuando se tiene ya el movimiento de estas partículas debidas al movimiento del fluido a través de ellas. Entonces aquí identificamos también dos valores de épsilon. Uno de los valores de épsilon nos lo da el problema. El ahuecamiento en las condiciones mínimas de fluidización es de 0.42. Entonces, de aquí podemos identificar que, a ver, épsilon 2, vamos a ponerle aquí inciso A, épsilon 2 o épsilon en las condiciones de mínima fluidización es igual a 0.42. Por otra parte, si estamos analizando que el fluido estaba de manera estática en un principio, épsilon 1 es igual a 0. Estaba compacto, estaba totalmente fijo en su posición. Entonces no existía una fracción de vacío. ¿Sí? Bien, ahora de aquí lo que necesitamos es despejar L2, que es la altura de la mínima fluidización. Entonces el despeje nos quedaría, L2 pasaría para acá multiplicando y quedaría el inverso de este término. Entonces sería L2 igual a L1 que multiplica a 1 menos épsilon y 1 menos épsilon 2. ¿Están de acuerdo con ese despeje? Sí. Bien, entonces de aquí pues ya conocemos los factores de vacío. Lo que nos faltaría es determinar la altura 1 que ocupa las partículas sólidas en lecho fijo, estáticas. Entonces, ¿cómo podríamos determinar esta altura? De acuerdo a la información que tenemos. ¿Qué información tenemos? Tenemos la esfericidad, el factor de forma, tenemos la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esa densidad es densidad de partícula, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Conocemos también la masa de partículas sólidas o la masa total, que son 300 kilogramos. Y también conocemos aquí el área transversal del lecho vacío, que sería 0.30 metros cuadrados. Entonces tenemos un valor de área, 0.30 metros cuadrados.
Entonces, de acuerdo a esta información, ¿cómo podríamos calcular la altura que ocupa las partículas sólidas cuando no están fluidizadas, cuando se encuentran estáticas? ¿Se haría un despeje? ¿De dónde podríamos hacer el despeje? Tenemos la densidad y pues la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Correcto? El volumen es el área por la altura, Ajá. que sería la que despejaríamos y pues todos los demás datos ya nos los proporciona el problema. Bien, entonces lo primero que habría que determinar es el volumen que ocupa las partículas sólidas y ese volumen sería la masa sobre la densidad de las partículas. Entonces serían 300 kilogramos sobre 1000. Y por otra parte, sabemos que el volumen es área por altura y entonces L sería igual a volumen sobre área. .3 metros cúbicos y aquí sería 0.3 metros cúbicos sobre el área. ¿Cuánto es el área? 0.30. Entonces nos quedaría una longitud, una primera altura de 1 metro. ¿Cierto? Sí, profe. Bien, entonces teniendo en cuenta este metro sería L1. Entonces la altura que ocupan las partículas con la mínima fluidización, con la mínima velocidad para que se empiecen a comportar como un fluido, que se encuentren suspendidas en ese lecho, sería igual a 1 metro multiplicado por este factor 1 menos 0 entre 1 menos 0.42. ¿Cuánto les da esa altura? Me da de 1.72, profe. 1.72 metros. Entonces, está correcto nuestro valor, aumenta la altura que ocupan esas partículas sólidas a la hora de que se expande el volumen dentro del lecho. Bien, este sería el cálculo para el primer inciso. En el segundo hay que calcular la caída de presión en las condiciones de fluidización mínimas. Entonces vamos a calcularlo mediante esta ecuación, que es la ecuación para la diferencia de presión teniendo en cuenta la mínima fluidización. Entonces, en este caso, aparece el delta P, lo voy a despejar, sería LMF, que este valor de LMF es el que acabamos de obtener, 1.72. Y aquí quedaría 1 menos EMF, densidad de partícula menos densidad del fluido por la gravedad. Hacemos la sustitución y sería 1.72 metros multiplicado por 1 menos 0.40 y algo, ¿no? 0.42. La densidad de las partículas es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del fluido, aquí se me olvidó mencionar esto. En este caso nos dan la temperatura y nos dan la presión. Entonces, teniendo en cuenta esa temperatura y esa presión, se buscan en las tablas de propiedades de los fluidos. Para este caso es de aire. Tendría su viscosidad y su densidad. 2.374.
Finalmente, hay que poner el valor de la gravedad, 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. Me comentan qué obtienen y en qué unidades se determinó esta presión. ¿Qué unidades les van a quedar? Longitud por densidad por gravedad. ¿Quedaría Newton sobre metro cuadrado, profe? Newton sobre metro cuadrado en Sería Pascal. Pascal. Ujú. ¿Qué valor te dio? A mí me da de 9763.22. 9773. 63. Ah, 6.22. 63. A mí también. Sí, a mí también, profe. Y son pascales. Esta ecuación, pues les digo, se parece mucho a la que utilizamos en nuestras primeras clases, que era densidad por altura por gravedad. Nada más que en vez de utilizar aquí altura, utilizamos este valor de la altura de mínima fluidización y que tiene que ver con la fracción ocupada por estas partículas sólidas. ¿Bien? Entonces aquí esta sería la presión para la mínima fluidización. Voy a regresar poquito. El siguiente es calcular la velocidad mínima para la fluidización. Entonces les comentaba yo que esa velocidad mínima de fluidización se encuentra cuando el diferencial de la presión entre un punto y otro, en la entrada y en la salida del lecho donde están estas partículas sólidas, es igual a 0. Entonces, en estas condiciones, vamos a tomar esta ecuación que aparece aquí. Entonces, de esta ecuación, lo que tenemos que determinar es el número de Reynolds. Determinando el número de Reynolds, vamos a obtener este valor, y de aquí, de esta ecuación, de la ecuación del número de Reynolds, podemos despejar la velocidad. Y entonces, esta velocidad sería la velocidad mínima de fluidización. Entonces, aquí vean que tengo una ecuación cuadrática. Sería el número de Reynolds al cuadrado multiplicado por un factor constante más este factor multiplicado por el número de Reynolds elevado a la potencia 1 más una constante. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, yo les recomiendo es dejar todo como una ecuación cuadrática. Vamos a determinar, vamos a generar x al cuadrado más b por x, y bueno, en este caso es menos c igual a 0. Ya que tengamos los valores de c, b y a, pues ustedes ya saben resolver este tipo de ecuaciones. Aplicaríamos la ecuación o la fórmula general y determinamos los dos valores posibles de x. Dependiendo de los signos, pues vamos a utilizar uno de ellos. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación nos aparece que a es igual a 1.75 sobre el factor de esfericidad. ¿Cuánto era el factor de esfericidad? ¿Dónde está? 0.88. Este valor de aquí. Sería entre 0.88 multiplicado por la fracción de vacío elevado al cubo. 0. ¿Qué dijimos que era? 42. Me corrigen si
Si ven algún error, por favor, elevado al cubo. Ese sería el valor de A. Por otra parte, el valor de B sería igual a 150, 1 menos 0.42 entre el factor de esfericidad 0.88 elevado al cuadrado y 0.42 elevado al cubo. Y C, pues sería todo el término que aparece ahí. El diámetro de partícula, ¿cuánto era el diámetro de la partícula? Es 0.12 milímetros. Aquí lo vamos a poner en metros. Sería 0.12 por 10 a la menos 3 metros. La densidad del fluido, en este caso es aire, y su densidad era 2. ¿Cuánto era? 2.374 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado por la diferencia entre 1000 menos 2.374 kilogramos sobre metro cúbico. 9.81. Y la viscosidad. La viscosidad tiene un valor de 1.845 por 10 a la menos 5. Y son pascal por segundo. Y me comentan qué valores de A, B y C obtienen. A mí de A me da Ujú. 26.84. Y de B, sí, 84. Y de B me da 1516.37. Y la C aún no la saco. Ok. A mí DC me dio un valor muy grande, profe. ¿Cuánto te salió? Me sale de 151.113.18. 151.307. 113.18. Punto. A mí también me da ese valor, profe. Ok. Aquí nada más hay que cuidar que todas las unidades estén en el mismo orden. Tenemos todo en metros. Este de aquí, pues el pascal también sería newton sobre metro cuadrado. Entonces no habría ningún problema por este. ¿Sí? Ahora, ya teniendo en cuenta los valores de las constantes, apliquen la ecuación general y me dicen los dos valores del número de Reynolds. ¿Cómo le dicen ustedes a esta ecuación? A la ecuación general. La chicharronera. Exacto. Aplican la chicharronera.
Profe, me da de 5. Creo que. ¿Cuánto? 51.93. 51 punto, ¿qué? 93. Ah, una disculpa. ¿Y el otro valor les deja sacar el valor negativo? ¿Tiene otro valor negativo? Me da de 108.42. Menos 100. 108.42. Negativo, disculpe. Bien, entonces nosotros sabemos que no hay números de Reynolds negativos, por lo tanto, pues nos iríamos por este resultado de aquí. Déjenlo Profe, a comparo mí con lo que... C me sale diferente. Ah, dice, ¿te sale diferente? Sí, a ver, ¿me comentas qué valor te sale a ti? Me da de 117.94. 117.94. A ver, denle otra checadita al valor de C, por favor. Es que la de P es al cubo y la mu es al Ah, cuadrado. es al cuadrado. Una disculpa ahí, se me fueron las potencias. A ver, haciendo esas modificaciones. Bueno, primero, ¿están de acuerdo con su compañera? Muchas gracias por notar ese error. Y teniendo en cuenta ahora estas potencias, vuelvan a hacer el cálculo de C, por favor. Y a ver qué valor de Reynolds obtienen. En el valor de C, sí, ya lo poniendo las potencias, profe, sí da 117. Ok. Muy bien. ¿Alguien ya tiene el valor del número de Reynolds? Creo que yo, profe, pero no sé si esté bien. ¿Cuánto te salió? 0.08. ¿Redondeado? Sí. Me dices, ¿El si negativo? quieres no, sin redondear, para manejar un poquito más de cifras en este valor. Okay. 77.67. 77.67. El negativo, nada más para tenerlo aquí. Menos 56.57. Menos 56. ¿Punto qué? 57. Bien. Ok, entonces nos vamos por este. Ahorita vamos a saber si nuestro resultado está correcto, cuando lo comparemos con el último inciso. Bien, ya que tenemos el número de Reynolds, pues nos vamos otra vez a su ecuación general. Despejamos la velocidad, que es la que nos interesa, la velocidad mínima de fluidización. Entonces, la velocidad mínima de fluidización quedaría mu
por el número de Reynolds entre el diámetro de partícula y la densidad. Hagan la sustitución y me comentan qué valor de velocidad mínima de fluidización. Bueno, ya se acabó la clase. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra clase, pero para no entretenerlos, lo dejamos hasta aquí, ¿les parece? No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de que los deje ir. Yo tengo una duda, profe. En los dos Reynolds sale negativo. Es menos 0.0. Sí, es lo que tampoco sé. Menos Te 0. salió negativo. A mí me salió igual que mi No, compañero. No, es que no sé si pusieron en la calculadora menos 117 porque la C es negativa. Ah, ¿es negativa? Sí, Ah, acá ok. Sí, es que tenemos eso no. menos C. Ah, sí, cierto, sí, ya me olvidé. Bien, el día de mañana terminamos este ejercicio y vemos las exposiciones que quedaron pendientes. ¿Sí? Ahorita que termine la clase les voy a dar un espacio para que ustedes suban su exposición y van a tener hasta el día de mañana para que la suban durante este transcurso de 24 horas hasta que mañana regresemos a nuestra sesión de clases. ¿Cómo ven? Sí, profe, está bien. parte? La van a subir en la penúltima unidad, que es propiedades de sólidos. Ahí va a estar habilitado el espacio para que suban su presentación en la plataforma de campus virtual. Bien, entonces los veo mañana. Que tengan buena tarde. Igualmente, Gracias, profe.